El estudio de hoy se llama El lugar más seguro. Ok. Entonces se van a dar cuenta casi al final el motivo de ese título. Primero vamos a ver un poco la metodología que lleva Jesucristo con los encuentros que se relatan en los evangelios. No voy a leer todo eso, sino que voy rápidamente a resumirlo. Ustedes recuerdan el encuentro de Jesús con Bartimeo. Dice que cuando salía de Jericó, hay un ciego que oye la bulla. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí está pasando Jesús. Y empieza a vocear: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vocea tanto y grita tanto que los mandan a pasar. Le dan la oportunidad. Jesús dice: llámemelo, padre. Y dice: ve que el Señor te llama. Bartimeo, ¿qué hace? Da un brinco, se para, tira la capa. Acuérdense que hablamos de eso una vez. Esa capa era para él, su tienda de campaña, su abrigo, toda su protección era esa capa, y el símbolo de su ceguera era esa capa. Él pidió esa capa porque sabía que no la iba a necesitar. Se dirige a donde Jesús y Jesús le dice: ¿qué quiere que te haga? Y él le dice: que recupere la vista, Señor. Y él le dijo: tu fe te ha sanado. Y recuperó la vista. Como consecuencia de eso, le seguía alegre. Pero así mismo como vemos a Bartimeo, podemos analizar los otros. En todos los casos vamos a ver lo siguiente. Jesús se acerca, hay un encuentro, hay una reacción, hay una bendición y hay fruto. Vamos a ver Zaqueo. Dice que entrando a la ciudad, está la multitud. Zaqueo quiere verlo, no lo puede ver porque es chiquito, se encarama en un árbol. El tipo era el jefe de los recaudadores de impuestos, era el hombre más rico del pedazo. Era el capitán de los ladrones. Exacto. Era el más rico del pedazo. Para él era humillante encaramarse en una mata, principalmente que era de sicómoro, que es una fruta que se usaba para alimentar a los cerdos. O sea que para ellos era algo desprestigiante que se encaramara. Pero no le importó, se encaramó encima de su mata porque quería ver a Jesús. Y Jesús se dirige a él y le dice: Zaqueo, baja, que es menester que hoy me quede en tu casa. ¿Qué ocurre? Viene el encuentro. ¿Qué pasa en ese encuentro? Viene Zaqueo y da fruto. Dice que le va a devolver 4 veces a la gente lo que le ha engañado, y la mitad de su riqueza se lo va a dar a los pobres. Y Jesús habla de que en esa casa entró la salvación. Y Jesús se acerca, viene un encuentro, viene una reacción, viene la bendición y hay fruto. Podemos decir lo mismo de la samaritana. Dice que Jesús tenía que ir de Jerusalén a Galilea. Digo, de Jerusalén a Galilea creo que era. Y tenía que pasar por Samaria. Pero no tenía que pasar precisamente por ahí. Pasa por ahí, no solamente pasa, sino que le hace que sus discípulos lo abandonen. Pero si hubieran varios, ¿por qué no van a buscar comida a alguno y se queda alguno con él? No quiso que ninguno se quedara con él. Porque lo que él tenía que hacer, lo tenía que hacer en privado. Hace que ellos vayan a buscar comida y él se sienta al lado de un pozo al mediodía. ¿A qué? A provocar el encuentro con la samaritana. Hay un acercamiento, hay un encuentro, hay una reacción. Pues la reacción, ella lo cuestiona, ella interactúa con él, se da cuenta que algo especial hay en este individuo, reconoce en él el Cristo. Esa es la reacción y hay el fruto. Predica en el pueblo y muchos se convierten gracias a su testimonio. Vamos a ir al extremo. Vamos ahora con el Gadareno. ¿Cómo Jesús se va a acercar al Gadareno? ¿El Gadareno está en dónde? En Decápolis, cruzando el mar de Galilea. Y dice que Jesús le dice a los discípulos: tengo que ir del otro lado. Wow, ¿a qué tú quieres ir al otro lado? Eso ni siquiera es Israel, eso es Decápolis, eso es Grecia. Tengo que ir al otro lado. Ese encuentro parece casual a veces dirigido como en el de Gadareno.
voy para allá. A veces Jesús te espera, como esperó a la samaritana. Va donde el gadareno, y el gadareno, movido por los demonios, pero movido por la mano poderosa de Dios más que por los demonios, se encuentra con Jesús. ¿Y qué hay en ese encuentro? Una reacción. ¿Cuál es la reacción? Los demonios que reaccionan ante Jesús y al final viene la bendición. Abandonan el cuerpo, viene la reacción, el individuo se convierte, reconoce a Jesús. ¿Y cuáles son los frutos? Queda dando testimonio en todo Decápolis de la maravilla que Dios hizo con él. O sea, que estamos hablando de que hay una metodología de Jesús en sus encuentros con la gente. Ok. Pero aquí hay un encuentro diferente y es lo que me llama la atención. Vamos a leer en Mateo 14:22 hasta el final. Estamos hablando aquí, después del Sermón del Monte, después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuál es el escenario? Empiezan la gente, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, le da comida, empiezan ellos a querer nombrar a Jesús rey, lo cual hubiera destruido su labor mesiánica. Entonces, Jesús rompe la taza. ¿Por qué rompe la taza? ¿Qué quiero decir con esto? Quizás sus apóstoles, sus discípulos están siendo influenciados por la multitud que está tratando de nombrar a Jesucristo rey. Vamos a ver, este es el contexto. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Fíjense, interesante. La palabra que usa aquí, que dice que Jesús hizo, es que los obligó. Es la palabra en griego. Los obligó a irse, los forzó a irse. De nuevo se queda solo. No se queda ninguno a cuidarlo, ninguno, todos, móntense en la barca y váyanse. Evidentemente había un servicio de barca. O el barquero volvía, o había más barcas que pasaban el mar. Parece que Jesús contaba con eso. Dice, yo después lo caso, váyanse. Él despide a la multitud. Dice el versículo 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. La palabra que usa ahí como viento no es neuma, como estamos acostumbrados a ver. La palabra que usa ahí, déjenme buscarla, es ánimos, que se usa cuando se refiere a los cuatro vientos de la tierra. O sea, cuando los ánimos te son contrarios, de que las circunstancias te eran contrarias. En otras palabras, eso se podía entender que había situaciones adversas que no permitían que la barca avanzara. Pero usted sabe cuántas horas lleva esa barca atrabancada, cruzando un estrecho que mide 6 kilómetros. Fíjense, dio tiempo para él despacharlo. Vamos a suponer que lo que ellos se montaban en la barca empezó a anochecer. Al anochecer Jesús sube al monte. Ellos ya tienen que haber empezado el viaje. Y dice que a la cuarta vigilia, entonces, ¿cuál es la cuarta vigilia? De 3 a 6 de la mañana. Desde el anochecer, que fue a qué hora? A las 6, a las 7 de la tarde. Hasta las 3 de la mañana, esta gente está en un problema. Están en medio del lago, un estrecho de 6 kilómetros, están mitad, evidentemente. Tienen un mínimo de 12 horas. Y no han podido avanzar. Los vientos no lo dejan avanzar. Y yo me imagino el agotamiento de estos hombres, horas tras horas, tratando de mantener la barca firme, porque hay un oleaje provocado por el viento. Y no avanza. O sea, hay una situación difícil. No desesperada, pero muy difícil. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Según el estudioso, era la Pascua para ese tiempo, por lo tanto había luna llena. Y por eso Jesús podía ver lo que estaba pasando también en la barca, aunque Jesús no necesitaba la luna llena para saber lo que estaba pasando.
Pero imagínense a esta gente a las 3 de la mañana, agotado, nervioso, porque no pueden virar la barca, por viento, agua, y ven que este hombre caminando en el agua. Empezaron a dar gritos, creían que era un fantasma. O sea, a ellos no podía culparlo a ellos de que se asustaran, porque ellos no podían esperarse que ese hombre se apareciera caminando a mitad del mar a las 3 de la mañana, en medio de esta situación. Y los discípulos ven a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Pedro es el primero que reacciona y pide una señal. Ven, le dijo eso. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. El viento era parte de lo que tenía que pasar. La palabra calmó, ecopazo, quiere decir se cansó. El viento descansó en ese momento. Era una situación que Dios mantuvo hasta ese momento para que pasara exactamente lo que pasó. Dice, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. A Jesús identificarse, le pide una señal muy extraña. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, si tuviera poder, Pedro se iba a ahogar. ¿Qué señal era esa? Era una señal de que si las cosas no eran bien, él era el que se ahogaba. Pero así son las cosas de Dios. Esa fue la señal que él pidió. Si eres tú, dime que vaya a ti y yo iré. Había una fe que se evidenciaba en el hecho de que él estaba dispuesto a arriesgar su vida por lo que él creía. Pedro dejó su lugar seguro. ¿Estaba en problemas? Sí, pero era un lugar seguro. Él dejó su lugar seguro para ir a acercarse a su Señor. Dio un paso de fe. Jesús lo llama y Pedro hace lo imposible. Camina sobre el agua. ¿Por qué? Porque quien lo llama tiene el poder de hacer eso, de ponerlo sobre la ira de Dios. Esa agua representaba ahí también la ira de Dios. El único que puede poner al hombre sobre la ira de Dios es Jesús. Y esa fue la situación. Igual que el arca. Exactamente igual que el arca. Y si el arca flotaba sobre las aguas. Así es. Solo el llamado de Jesús podía hacer que alguien estuviera sobre la ira de Dios. A veces nos damos cuenta que Jesús nos pasa a ser. Fíjese como le pasó a Bartimeo, le pasó a Saqueo. Podemos confundirlo con un fantasma o podemos darnos cuenta de quién nos está pasando cerca. Que pasarte cerca puede ser aquí, ahora mismo te está pasando cerca. Si estás oyendo por internet, ahora mismo te está pasando cerca. ¿Qué pasa con esa cercanía? Va a un encuentro. Ese encuentro ya no depende de él. Bueno, en el caso del Gadareno, el Gadareno no podía. Y él va y cruza el mar y se acerca. Pero el Gadareno es el que viene, al fin y al cabo, a donde él. Y fíjense donde la samaritana. Él espera a la samaritana, pero al final la samaritana es la que viene de donde él. Él se pone donde puede ser encontrado. Vamos a ver a Pedro. Pedro abandona la seguridad del barco. Obedece a su Señor, camina sobre las aguas. Algo grandioso, pero se distrajo con el viento, con el agua, y empieza a hundirse. Tanta fe que demostró de repente se debilita. Es increíble cómo esa fe tan poderosa hace que Pedro camine sobre el agua
Y en vez de eso fortalecer más su fe, lo debilita. Por ejemplo, también. ¿Cuál? El Bautista, Juan. Juan el Bautista, Al así es. final, cuando estuvo preso. Caramba, ¿cómo manda a preguntar eso? Pero ese estaba sometido a prueba. O sea, en ese momento Juan el Bautista ya no estaba viendo a Jesús. Estaba preso en una cárcel. Sin embargo, Pedro está caminando sobre el agua en ese instante. Pero pierde de vista la maravilla, pierde de vista la bendición y se preocupa por los problemas que están a los lados. Y se preocupa por un mundo que está alrededor de él. Y ahí está su error. Todo se le tambalea y empieza a hundirse. Su condición fue peor a la anterior, antes de dar el paso de fe. Porque antes estaba en el barco, ahora se está hundiendo. En ese momento, él tiene dos opciones. Resignarse y decir, yo sabía que era un disparate eso de caminar sobre el agua, me embromé. Él podía haber dicho, pucho, yo sabía que es un disparate. No, porque el caminar sí. Bueno, pero dudó. La duda pudo haber seguido creciendo. A mí me pareció que caminé. No caminé. Y por eso me voy a ahogar. Pudo haber sido eso. Pero sin embargo, se recordó a quien tenía enfrente. A su Señor. ¿Y qué le grita? Señor, sálvame. Y Jesús extiende aquella mano de la que ninguno de los suyos puede ser quitado. Y salva a Pedro. Pedro grita, Señor, sálvame. La plegaria más corta de la Biblia. Así como vimos que Leví se le hizo el llamado más corto. Síguelo. Que hablaba José. Esta fue la plegaria más corta. Señor, sálvame. Ese es el grito de arrepentimiento del hombre que se da cuenta que el mundo lo está asfixiando y necesita ser sujetado por su Salvador. El Señor le tendió su mano, le sujetó, le rescató. El Señor no deja pasar el momento sin darle su boche. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Tiene que reprenderlo. Pero ahora vamos a repasar las diferentes posiciones por las que pasa Pedro. Esta es la parte interesante. Pedro está en un bote luchando contra el viento, cansado, horas. Oye la voz de su Señor, da un paso de fe, camina sobre el agua. Qué momento más glorioso. Caminó sobre el agua en contra de todas las leyes de la física. Duda y empieza a hundirse. Grita auxilio a su Señor. Sujetó la mano de su Señor. Luego es reprendido porque dudó. Pero en ese instante aún están las olas. Aún sopla el viento. De nuevo él está parado sobre las aguas. Pero ya no hay miedo. Ya no hay dudas. Está sujeto a las manos más poderosas del universo. Creo que nunca Pedro se había sentido más seguro en toda su vida. Ven, ¿cuál es el lugar más seguro? Sobre el agua, que parece que no te va a poder sustentar. Con un viento impetuoso, con olas que parece que te van a arropar. Cansado, reprendido, pero agarrarlo de la mano más poderosa del universo. Ese es el momento más glorioso que Pedro pudo haber vivido hasta ese momento en su vida. Y el sitio más seguro, y fíjense algo, siguen estando ahí las razones de su miedo, pero ya él no tiene miedo. Porque sus ojos están otra vez fijos en su Señor. El Señor te salva de tus miedos. Nuestros miedos, nuestra impaciencia, nuestras ansiedades son falta de fe. No tiene otro nombre. Eso es falta de fe. Punto. Isaías
Vamos al Salmo 34:4. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Fíjense lo importante de ese versículo. El Señor me libró de mis temores. Independientemente de que me librara de mis problemas. El agua estaba ahí. El viento estaba ahí. Las olas estaban ahí. Sin embargo, ya no hay miedo. Dice el versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Como el Señor rescató a Pedro. Y dice el versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Señor, sálvame. Ese es nuestro clamor. El Señor me rescata de las consecuencias de mi falta de fe. El Señor me libra de mis miedos, aunque lo que provocó mi miedo siga ahí. El Señor me lleva de la mano al lugar seguro, como hizo con Pedro. Caminó de la mano del Señor hasta el bote y se calmó el viento, dice. Se terminaron los motivos de su miedo después que ya él no le tenía miedo. Porque el final del miedo no era que dejara de existir lo que le daba miedo. Era la confianza en su Señor. Vamos ahora a aterrizar las ideas. Lo más importante es que esto sigue pasando igual hoy en día. Jesús provoca un acercamiento que puede variar desde una simple reunión como esta, o puede ser llevarte a un lecho de muerte. Este va a reunir contigo. Si se va a reunir contigo, él va a provocar esa reunión. ¿Dónde? No sé. Ojalá sea aquí y no en un lecho de muerte, no en un hospital, no en una situación de tragedia, pero él va a provocar ese encuentro. El encuentro ocurre cuando eres confrontado y cuando tienes que revisar. La reacción es la consecuencia de ese encuentro. Rendirte o negarlo, aferrándote a tu forma de vida actual o confesándolo como Señor y Salvador. Y como conclusión debes recibir bendición o condenación. Recibes perdón de tus pecados o recibes una visa al infierno para pagar por lo que hiciste. Es tu decisión. Recibes reconciliación o recibes una sentencia de reprensión. A ver si con el castigo tú enderezas tu paso. Pero sabemos que si hubo bendición, habrá fruto. Eso es lo Dios que sabe. Esto lo describe el Espíritu de Dios en el Evangelio de Mateo a este nivel de detalle para que entendamos que este no es un camino fácil y sin tropiezos. Aún en la mejor situación espiritual, con una relación cercana con Jesús. Mire, Pedro estaba mirando a Jesús con una fe tan grande que se tira al agua a caminar, está caminando sobre el agua y aún en una situación tan positiva, tan especial, tan gloriosa, viene la duda. Y si eso fue Pedro, ¿qué nos puede esperar a nosotros? El viento rugirá a nuestro alrededor y nuestra fe flaqueará si no mantenemos los ojos puestos en Jesús. Probablemente aprenderemos esto después de varias veces que nos hemos hundido, lamentablemente. Pero sabemos que Jesús está ahí para salvarnos. No importa cuántas veces yo caiga. Lo importante es levantarme. Dice Proverbio 24:16. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Y 7 ahí no quiere decir 7. 7 quiere decir mucho. Como las 70 veces 7 que hay que perdonar al prójimo. Si no ha dado el paso de fe, ¿qué esperas? Sal del bote y camina hacia tu Salvador. Si Él te llama, confía, porque Él ha vencido el mundo. Si el fuerte viento te ha distraído, si las cosas del mundo, los placeres, tu debilidad te han hecho dudar y debilitar y estás hundiéndote, pídele que te salve.
Él está esperando que se lo pidas. Pero no es un simple sálvame. Es darte cuenta de que estás a punto de ahogarte. Es tu grito que debe ser claro y fuerte, dirigido al único que te puede salvar, a Cristo Jesús. Hoy el Señor se ha acercado. Si has prestado atención y tu mente ha estado en lo que hemos estado hablando hoy aquí, ha habido un encuentro. De ti depende la reacción. Si te alejarás triste como el joven rico, si te hundirás en las aguas o si le gritarás, Señor, sálvame. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos. Señor, genera en nuestro interior ese grito, todos, Señor. Señor, sálvanos. Señor. Que cada uno pueda gritarte desde su interior, Señor, sálvame. Ya sea para salvación o ya sea para reconciliación, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Espérate, hay que darle finalizar ahí. Sí, ya.